Hola, mi nombre es Sergio, un profe de filosofía creando episodios de podcast para pensar, conocer y comprender más nuestra realidad. Buenas, les doy la bienvenida a este especial sobre la peste del filósofo que le han llamado el filósofo del absurdo, Albert Camus. Y me perdonan si no sé pronunciar muy bien el nombre. Y bueno, muy a propósito de la situación en la que se encuentra gran parte del planeta Tierra, he decidido hacer este especial. Les cuento que el especial está dividido en 4 episodios que espero se conviertan en motivación para leer la novela y entrar en un diálogo con ella. En esta primera parte hablaré sobre algunas generalidades que creo que es importante que las conozcamos. Primero empecemos diciendo algo sobre el autor. Resulta que este señor nace en Argelia, por allá cuando este pedazo de tierra todavía hacía parte de Francia. Nace el 7 de noviembre de 1913 y muere en enero de 1960 en un trágico accidente de tráfico. Miren lo curioso, que un día antes de su muerte había dicho a propósito de la muerte de un ciclista que no había nada más idiota que morir en un accidente de tráfico. Y al día siguiente encuentra la muerte de esa misma manera. Miren cómo es la vida. Y bueno, el tipo tiene otras novelas interesantes como El extranjero, La caída, El mito de Sísifo y una cantidad de ensayos, cuentos, teatro. La peste es una novela sobre la que se ha discutido mucho en cuanto a su significado y el valor que tiene. Y hoy más, debido pues a ese aumento descomunal en las ventas que ha tenido en Europa últimamente a raíz del confinamiento y la pandemia mundial. Empezando por la valoración que hace el mismo Camus, él decía que era un libro totalmente fallido. Y tanta fue su frustración que cuentan que le escribe a un amigo diciéndole que había pecado de ambición y que este fracaso le resultaba penoso. Fíjense que hace un par de días escuché a un escritor español decir que la novela le había decepcionado mucho, que era una novela que tenía cosas brillantes, pero que a veces le aburría un poco porque tenía cosas de folletín y una torpeza narrativa, imagínense. Para mí es un comentario bastante ególatra, pero bueno, tampoco podemos dejar de lado el comentario de Mario Vargas Llosa al decir que era uno de los peores escritos de Camus. Incluso lo llama un libro mediocre. Siempre La peste ha sido uno de los textos menos valorados de toda la narrativa de Camus. Para mí la novela no resulta tediosa, pero tampoco creo que sea el punto máximo en la obra del autor, ¿sí? En toda la narrativa del autor. A mí me faltaron de pronto mucho más elementos extranarrativos, es decir, de pronto discusiones filosóficas, reflexiones políticas, no sé, de otro tipo. Y pensé encontrarlos desde el principio. Me gustan mucho las novelas que acogen este tipo de recursos. Sin embargo, considero que nos invita a la reflexión, incluso no solo para una situación como la que vivimos. Pero miren que hay un conflicto interpretativo interesante que se desata hoy. Resulta que la novela se publica en 1947 y esto para muchos no es más que una alegoría a las dictaduras y a los regímenes totalitarios que se apoderan de Europa en ese momento. Tienen en cuenta que Albert Camus nace en la Argelia francesa y que escribe La peste precisamente durante la ocupación alemana a Francia. Es decir, van a entender que las restricciones que se imponen a la población en la novela para evitar la propagación de la enfermedad vienen es como a representar esas estrategias de dominación que los poderes dictatoriales imponen en la primera mitad del siglo XX. Pero pasa que ese sentido metafórico hoy se está viendo como nublado por una lectura literal dada la realidad que se ha formado por el COVID-19. En ese sentido, la obra de Camus parece ser como profética y podríamos preguntarnos, bueno, ¿hasta qué punto podemos, dada la situación, realmente hacer una lectura literal
de la novela. Y como los seres humanos no estamos para nada acostumbrados a vivir en la incertidumbre, siempre buscamos dónde apoyarnos para saber qué hacer. Porque el desconcierto que genera la propagación del virus, la no respuesta de la ciencia a una vacuna rápida y a tratamientos efectivos nos lleva a la angustia, al desespero. Y se ha encontrado en la narración de Camus una forma, digámoslo así, de entender qué está pasando. Y creo que en cierta forma no está mal. Fíjense, la lectura de la novela nos produce una especie de efecto espejo. Vemos nuestras situaciones reflejadas en ella. Y bueno, eso puede llevarnos a reflexionar en diálogo con el autor, con el narrador y los personajes sobre asuntos importantes para nosotros. Incluso nos puede permitir imaginar cómo podrían estar viviendo los otros y entender sus realidades. Esta es una de las cosas maravillosas que nos permite la literatura. Entonces, en la novela vamos a encontrar similitudes con nuestra realidad. Por ejemplo, la lucha de los médicos, la separación con los seres queridos, una ciudad aislada y modificada por la cuarentena. Al parecer, esta novela fue inspirada en una epidemia de cólera que azotó a Orán en 1849. Y fíjense que a pesar de la distancia en el tiempo, las medidas que se toman para contener la propagación del virus y evitar una enfermedad de la que sabemos poco sobre cómo tratar, son las mismas y suelen enfrentar al hombre a la angustia, al absurdo de la existencia y a la pérdida del yo. Esto de la pérdida del yo lo voy a estar tratando en los próximos episodios y tiene que ver con la pérdida de los sentimientos individuales o emociones individuales por acoger, digamos, sentimientos colectivos. Ya ahora no se piensa de manera individual, a partir de intereses individuales, sino colectivos. Y para adelantarles un poco lo que viene en los próximos episodios, estaremos, entre muchas cosas, hablando sobre la relación entre filosofía del absurdo y la peste. Por ejemplo, qué papel cumple la enfermedad en la formulación de interrogantes existenciales. Y por supuesto, qué podríamos extraer en esta narración para soportar la condición en la que estamos. Y cómo nos podemos ver reflejados en esta obra. Si llegó a este punto del audio, muchas gracias por escuchar y comparta a quien crea le pueda interesar. Chao, chao.